Vale, pues Shabbat Shalom a todos. Es bueno, como dice la canción, ¿no? En unidad, habitar juntos, ¿no? Y estar reunidos. Shabbat Shalom a los que están también lejos. Sabemos que hay mucha gente ya que nos está viendo por el Face y de verdad es de mucha bendición. Hay unos hermanos en Colombia, los cuales sí quiero saludar especialmente. Están ellos siguiéndonos y están buscando hacer la voluntad exactamente igual que todos nosotros, y caminando pues en este pequeño desierto que hay al principio, ¿no? Cuando empiezas a caminar por la verdad, hay un desierto en el que no imaginas y piensas que no hay nadie más que lo esté caminando como tú, pero la verdad es que estamos aquí, somos muchos. El remanente no es enorme, pero como su nombre es un remanente, pero estamos aquí y estamos caminando, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra parashá. Y vamos a hacer una breve introducción. Bueno, breve, no tan breve. Porque el Shabbat pasado no pudimos acabar con toda la porción. Es muy complicado poder, siempre le he dicho, ¿no? Por eso de Shabbat en Shabbat vamos y año con año vamos estudiando las mismas porciones para ir ampliando mucho más este conocimiento. Pero es necesario que veamos algunas cosas de la parasha anterior. Y vamos a empezar con unas notas mías, ¿no? Y dice así, los 10 mandamientos, que es lo que nos correspondía ver la semana pasada en la parashá anterior, pero nos quedamos solamente mirando algunos aspectos de la parashá y que ya en el próximo año ahondaremos más. Pero los 10 mandamientos y las leyes civiles y penales, ¿no? A las cuales se refiere esta parashá, la que vamos a ver hoy, como todas las 630 misbots, y entiéndase misbots como ordenanzas o mandamientos, ¿no? Fueron dados por Hashem en el monte Sinaí, ¿no? A Moshe. Son normas de vida y estas normas tienen una trascendencia eterna. Y les pongo yo aquí una trascendencia eterna y santa. La divinidad de esta ley consiste en su propio origen. Esta ley no se originó en el pensamiento del hombre, no se originó en ninguna maquila humana, ¿no? Ni maquinación de hombre, sino que se originó ¿en dónde? En el mismo pensamiento, en el mismo Adonai, ¿no? El Abba, el creador de todo, el origen. Y sigo con mi nota. Es Él el que provee de la forma y el método para vivir conforme a su voluntad. Porque si yo te dijera a ti, tienes que vivir y hacer tales cosas, pero no te dijera cómo, solamente fuera un Dios iracundo que me enojo porque no haces lo que te pido, pero no te he dicho cómo hacerlo. ¿Cuán desesperante es llegar a trabajar a un lugar? ¿No? A mi esposita, que no está aquí, está con los niños, le pasa mucho, ahora que está en las residencias. Sí, ya, entra. Sí, pero ¿qué hago? Porque es la primera vez que vengo aquí, no sé su método de trabajar, no sé cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Y siempre yo he dicho que mucha iniciativa sin dirección termina mal, muy mal, ¿no? Entonces lo que está haciendo el Creador aquí el Eterno es darnos normas para aprender a vivir conforme a qué, conforme a su voluntad. Y estas instrucciones están claramente establecidas en lo que se debe hacer, en lo que estamos obligados a hacer, o que se nos está enseñando a hacer en 248 misbots, o leyes, o reglamentos, o mandamientos, y lo que no se debe hacer en los 365 restantes. De eso consisten las 613 ordenanzas, ¿no? Instrucciones. A mí me gusta decirle instrucciones, porque la palabra Torah significa eso, instrucción. Y me gusta decir instrucciones, y es más, inclusive hemos aprendido a usar no solo la palabra mandamiento, sino promesa. O sea, si nosotros entendemos que estas 613 ordenanzas, mandamientos, instrucciones, en realidad son promesas, que si nosotros cumplimos, que si nosotros seguimos al pie de la letra, traerán recompensa, entonces las cosas cambian. La iglesia actualmente allá afuera transformaría esa visión errada que tiene de la ley y las prohibiciones y del judaizantismo, como le llaman, ¿no? Pero, ¿sabes? En realidad, si cambiaran y transformaran esta manera que tienen ellos, podrían mirar que en realidad son promesas que se cumplen a la hora de que nosotros cumplimos. Y siempre he puesto el ejemplo. El que robe, no robe más, ¿no? Decía el Señor. No robarás.
Bueno, si tú te eximes de robar, retiras tu mano de robar, retiras tu voluntad de robar, el Señor va a darte tu provisión de lo que tú necesitas. Y la promesa del amor y la provisión del Señor llegará en la medida que tú cumplas con ese mandamiento. ¿Me entiendes? Por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, tenemos que mirarlo como promesas. Promesas que nos enseñan a hacer o dejar de hacer cosas. Siempre hemos dicho que tenemos que desaprender. Esa es una de las frases más recurrentes en estos servicios. Debemos desaprender, ¿no? Esta norma de vida, esta forma de actuar, no queda en el juicio de los humanos. No es el hombre el que define, según su opinión, el bien y el mal. Estos están definidos previamente por Hashem. Pues el hombre, en su corta e imperfecta visión, daría ¿qué? Una ley igual que su naturaleza caída. Pues mira allá afuera las naciones, que no se basan en la Biblia como parámetro, que no se basan en la Escritura como parámetro para entonces dirigirse y caminar. Es un desastre. Entonces, tenemos que tener paz y tranquilidad porque estas ordenanzas, estos mitzvot que aquí estamos recibiendo, no son de origen humano, sino de origen divino, ¿no? Y por ende, no es imperfecta esta ley como nuestra naturaleza. Al contrario, ¿no? Lo que la persona sí puede, y les pongo yo aquí, y debe hacer, es elegir entre cumplirlas o no. Esto sí es algo que está en nuestro entendimiento, en nuestro alcance y en nuestra forma y es nuestra manera, ¿no? Una vez que las conoces, tú eliges y decides si sigues o no. ¿Me entiendes? Porque no estamos hablando de elección, porque siempre se entiende que cuando el cristiano, el creyente o el seguidor de Mashiach, ¿no? El practicante de la Torah llega el punto en donde él tiene que decidir, entonces todo el mundo brinca y dice, no, es que el hombre no tiene elección alguna, porque Dios es el que es soberano y decide todo. Pero la realidad es que en esta situación sí es el hombre el que decide cumplirlas o no. ¿Y con ello qué? Con ello honrar y glorificar a nuestro Creador, ¿no? No tengo el verso aquí, pero lo conocemos. Yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y si nos vamos al sentido exacto y perfecto de la palabra bendición, es pongo delante de ti estar incrustado, injertado en mí o desinjertarte a través de tu propia vida y de tu manera de actuar, ¿no? Entonces, sí es importante entender que elegir cumplirlas o no cumplirlas sí está en la voluntad del hombre, ¿eh? Y eso es lo que va a determinar tu amor y tu creer en él. Hemos dicho aquí desde hace ya mucho tiempo, cuando empezamos a estudiar Bereshit o Génesis la primera vez, decíamos y hasta pusimos como título de una de las predicaciones que la obediencia es una de las manifestaciones, creo yo, más evidentes de la salvación. De verdad, ¿eh? La obediencia es una manifestación de salvación. Si yo quiero saber y quiero poner en alguna balanza que sería imposible de entender, o de poner, perdón, una balanza, la salvación, ¿cuál es la muestra de mi salvación? Ese es uno de los hitos y mitos de allá afuera, ¿no? De las iglesias. Hermano, ¿yo soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Pues lo primero que yo te diría es, en tu forma de vivir, ¿obedeces? Porque el que obedece ama, ¿no? Y dice Juan, el que no obedece y dice amar, es un hipócrita y la verdad no está en él. Entonces, una muestra clara de que hemos sido salvados es nuestra obediencia. Ahora, hay otro mito que también debemos eliminar de nuestra mente, ¿no? Y es que el que nosotros obedecemos la Torah y cumplimos estos mandamientos, estos mitzvot o las ordenanzas, como queriendo alcanzar salvación. Error. Si tú estás caminando de esa manera, te estás equivocando. Porque la ley nunca va a salvar a nadie. No. La ley es lo que manifiesta el pecado del hombre y lo hace evidente. Pero si nosotros cumplimos con esta ley y estas ordenanzas, ¿lo hacemos por qué? Porque hemos sido salvados. Sería absurdo e ilógico que alguien que ha sido salvado vuelva otra vez a las viejas prácticas y a las viejas costumbres. Eso daría evidencia de que no conoces a Dios.
Y si no conoces a Dios, hay evidencia de que no eres salvo. ¿Me entiendes? Es muy simple. Es muy simple de mirar. Yo creo y soy fiel en el entendido de que una de las manifestaciones más claras de la salvación de un hombre es la obediencia. Y no la obediencia solamente por obedecer. Porque yo puedo decir, bueno, ya. Bueno, está bien. Ahí voy. ¿No? No me gusta, no quiero, pero ahí voy. No. Porque esa obediencia no sirve de nada. Recuerdo siempre que de niño, recordaba yo siempre esa parte del maestro que le dice al chico, siéntate, 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 y el niño no se sienta, y siéntate, y siéntate, y cuando llega y lo sienta le dice, sí estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Cuál? No se sentó nunca. En su corazón sigue parado ese niño. Entonces, de nada sirve que nosotros obedezcamos como algo imputado, como algo obligado y como ni modo hay que hacerlo, si no abrazamos esto como una verdad, que no solamente nos va a dar reglas y situaciones de vida, sino que nos va a traer bendición, que nos va a traer prosperidad, que nos va a traer integridad, que nos va a traer una vida correcta. ¿Conforme a qué? No conforme a nuestro intelecto, no conforme a nuestras ordenanzas, sino las de Dios, ¿no? Yo les pongo aquí como, sigo con mi nota que es algo larga. Estas leyes y ordenanzas no solo cumplen con las necesidades sociales de organización y de orden, porque abarca todo, lo que te puedas imaginar, sino que tiene a perfeccionar al hombre en su crecimiento y desarrollo. No solo procura la protección de la persona frente a los demás, sino también frente a sí mismo. Y yo no sé si tú estés de acuerdo, pero debemos cuidarnos hasta de nosotros mismos. De hecho, creo que es de los primeros que debemos cuidarnos, y con más precaución y con más ahínco, de nosotros mismos, de nuestra concupiscencia, de nuestros propios deseos, de nuestra propia carne, de justificarnos. Es más, no solo justificarnos, sino fomentarnos nuestras propias formas y maneras de vivir, ¿no? Las leyes fijan un sistema de justicia, pero a la vez forjan la base moral, espiritual y ética de cada individuo. Y es que date cuenta, una persona que tiene relación con el Señor, que está caminando conforme a la voluntad de Dios, que está caminando conforme a sus ordenanzas, es seguro que no traspasará los linderos para dañar al prójimo. En la iglesia siempre he escuchado esta parte que dicen, es que el Señor abolió la ley, cosa que no existe, cosa que en ningún lado lo dice. Pero no solo eso, dicen, Él dio 2 nuevos mandamientos, y con cumplir esos 2 nuevos mandamientos, ya la hicimos. ¿No? Sí, es verdad. Si tú cumples esos 2 mandamientos, ya la hiciste. Pero para tú poder cumplir esos 2 simples, que no son simples, sino son complejísimos mandamientos, tienes que cumplir toda la ley completa. Dice que de estos 2 mandamientos pende, como si fueran ganchitos que sostienen toda la ley. Porque una nos habla de ¿qué? De amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y todas las leyes que me van a llevar a eso, a guardar y cuidar para tener una relación correcta con Dios, con Hashem, con nuestro Creador. Y del otro, penderá todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con mi relación con el que está enfrente y la manera en que voy a relacionarme para no dañarle, para no causar infracción, sino por el contrario, para poder vivir en una comunidad correcta. Ahora fíjate, el orden es el siguiente. Nunca dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios por sobre todas las cosas. No. Dijo, primero amas a Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo, porque el que te capacitará para poder hacer esa labor es Dios. Y entonces, entendiendo y conociéndolo a Él, podrás ir y bendecir al enfrente. Si no, no. Y las ecuaciones allá afuera son distintas, ¿no? El hombre siempre quiere ser el centro. El hombre siempre quiere ser el que marque el ritmo, ¿no? No permiten que el hombre sea esclavo de sí mismo y de sus limitaciones. Es lo que sucede muchas veces, nos volvemos esclavos de nosotros mismos. La Torá tiene el carácter de ser siempre vigente, ya que no está sujeta a consideraciones subjetivas ni intelectuales, me encanta eso, ¿no? A épocas, a modas o a lugares determinados. La Torá está tan vigente como cuando fue dada. Si hoy tú puedes filtrar cualquier situación de tu vida, la que quieras, en la Torá, y vas a encontrar respuesta, ¿no? Y si estás en la base espacial de allá afuera, en la que están allá trabajando, igual. Porque no importa el lugar, no importa la situación en la que vivas,
La Torah va a regir tu forma de vida, ¿no? Solo se puede asegurar una moral apropiada, y esto es muy importante, si está basada en la Torah. Siempre hemos dicho que en esta iglesia la moral del cristiano, la moral humana, debe ser la voluntad de Dios. Mientras tú tengas como moral la voluntad de Dios, todo está solucionado, todo está arreglado. Porque al hacer la voluntad de Dios, tendrás que cumplir estos mandamientos, ¿no? No va a ser tan largo el estudio, ¿eh? Ahí vamos. Esto es el puro inicio, el puro principio, ¿no? En total, la sección Mishpatim, que es la que nos corresponde ahora, que nos ocupa, contiene 53 preceptos, 23 positivos, ¿no? Que implican hacer algo, y 30 negativos, que implican prohibiciones. No se preocupen que no nos vamos a leer todos, porque va a ser muy complicado. Y esto es un buen momento para invitarlos a que si no lo hacen, lo hagan. En la semana, al principio de después del Shabbat, aproximadamente el domingo, yo pongo la porción en el grupo que tenemos, ¿no? La porción de lo que viene en la siguiente estudio, en la siguiente parashá. Léanlo, medítenlo y tengan su tiempo semanal con esta porción, que es bastante larga. Porque si nosotros no podemos cumplirla en su totalidad, tú vas a decir, sí, yo ya la leí. En la semana escuché y vi de las leyes que tenía que ver con los esclavos, que tenía que ver con situaciones sociales, ¿me entiendes? Y entonces vas a tener tu fresco y vas a tener tú entendido lo que se está hablando. Entonces, no te quedes solo con venir y escuchar lo que se va a predicar aquí, sino ten tu tiempo semanal con nuestra parashá, ¿no? Y no solo con la parashá, con la haftará que después va a dar David también. Porque la haftará nos va a decir y nos va a complementar y nos va a hacer la pieza del puzzle para que la enseñanza esté completa, ¿no? Y si después de eso te quedan ganas y tiempo, pues te sigues estudiando más partes de la Torah, ¿no? La Torah entonces, les pongo yo aquí, es básicamente una forma de vida y no solo una forma de pensamiento, ¿ok? Muy importante, es una forma de vida y no una forma de pensamiento ideológico. No son ideas buenas y oportunas, es una forma de vivir correcta. Es por eso que inmediatamente después de que se les da la revelación de las 10 ordenanzas o los 10 mandamientos al pueblo, se promulga la legislación de cómo llevar a cabo estas instrucciones. O sea, Dios no solamente les da las 10 mandamientos, sino que seguido a eso les va a dar el cómo hacerlos y de manera detallada cómo ir caminando en cada una de estas legislaciones, ¿no? Los procesos, ¿no? Que abarcan los aspectos de la vida, en lo nacional, en lo civil, en lo religioso, en lo físico, en lo espiritual y en cada uno de los aspectos. ¿Amén? Entonces vamos a leer Éxodo 19, que forma parte de la parashá anterior. Vamos a leer Éxodo 19. Y si alguien me ayuda con voz fuerte para que se oiga, porque a veces en el audio no se escucha mucho. 19, del 3 al 8. Del 3 al 8. Sí. Vamos. Dice así: Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que Adonai le había mandado. Todo el pueblo le respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que Adonai ha dicho. Y llevó Moshe a Adonai las palabras del pueblo. Fíjate, este verso 8 es increíble, ¿eh? Es impresionante porque dice: todo lo que Adonai ha hablado, lo haremos. O sea, no dijeron, no preguntaron, es como cuando firmas un contrato sin leerlo. ¿Entiendes? Ellos no saben todavía de qué viene y de qué va este asunto, ¿no? Ellos saben que se van a promulgar leyes, ellos saben que se van a dar edictos, pero ellos entienden y saben que quien los sacó de una manera, híjole, increíble y maravillosa y milagrosamente de Egipto, tiene el control y la sabiduría suficiente para darles lo que ellos necesitan para vivir bien.
Y entonces ellos como quien dice, ya, pásame el contrato, lo firmo. Oye, ¿no lo leíste? Tiene letras chiquitas, no importa. Confío en ti. ¿Quién puede decir eso, no? Y ellos lo hacen. En eso, yo siempre le he puesto, no que le pongas tacho palomita, ¿no? Sino que le pones un reconocimiento al pueblo, ¿no? Dijeron ellos, aunque no lo hubieran hecho en el futuro, porque sabemos que no cumplieron del todo, y que por el contrario, el pueblo se perdió una y otra vez, como inevitable consecuencia de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Se pierde una y otra vez, en más de una ocasión. Pero sabemos que ellos tenían en todo la intención de hacerlo, ¿no? Y les pongo, este pueblo ha sido librado de manos de los egipcios, ha visto el poder de Adonai, la fuerza de Hashem, y no le queda menor duda de que la voluntad del que los rescató es la mejor y que puede decidir por ellos, ¿no? Dicen, haremos cuanto se nos indique, sin observaciones y sin cuestionamientos. Esta es una parte que a mí me gusta resaltar, de verdad. Porque hoy día la iglesia, cuando tú le dices es que hay que cumplir, cuestiona todo. Inclusive nosotros. ¿Pero por qué? Dejar de comer, ¿por qué? Ya no en tal día, ¿por qué? ¿No? Oye, ¿pero por qué? Si todo el mundo lo hace y nadie se muere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y parecemos como niños chiquitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la realidad es que debemos obedecer como lo hizo en ese momento el pueblo, o como decidió hacerlo en ese momento el pueblo. ¿Cómo? Sin cuestionamientos. Sin observaciones. Sí, voy, pero nada. Obedezca, ¿no? Dice, y este debería ser el deber de todo creyente que conoce a Dios sin cuestionamientos. Y conocerlos nos llevará a vivir vidas que glorifiquen a Dios, ¿no? En la parashá anterior nos correspondía conocer el decálogo, donde Moshe, en las tablas, ¿no? Son inscritas, es necesario conocer como base de lo que vamos a ver en nuestra parashá de hoy. Por eso vamos a seguir leyendo nuestra parashá de la semana pasada un poquito más, después ya para entrar a nuestra parashá de este Shabbat. Vamos al Éxodo 20. Lo voy a leer yo para irnos un poquito más rápido, ¿vale? Éxodo 20, y vamos a empezar desde el 1. ¿Cómo guerrié yo con este versículo allá afuera? Era el cañón de batalla de cuando quieres empezar a decirle a la gente, mira, tienes que obedecer, ¿no? Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo Adonai soy su Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo, arriba, ni en la tierra, abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Adonai, tu Elohim, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Recuerda el Shabbat para santificarlo. O sea, te das cuenta que esto es un mandamiento implícito en los 10 primeros. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Adonai tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ni hagas trabajar a nadie, ¿no? En pocas palabras. Eso de irte en Shabbat a comer al restaurante, no hagas trabajar a nadie, ¿no? Porque en 6 días hizo Adonai el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Adonai el día de Shabbat y lo declaró sagrado, ¿no? Dice el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que se alargue tu vida en la tierra, Adonai tu Elohim, que la tierra que Adonai tu Elohim te da. No asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y este de no asesinarás o no matarás corresponde no solamente físicamente, en todos los sentidos. Internamente también. ¿Mande? Internamente también. Claro, y verbalmente, Dice el Señor que del corazón del hombre es donde salen todos los deseos, ¿no? Donde sale cada cosa. Bueno, pues es también de ahí.
de donde sale el matar. Entonces el simple hecho de ya desear matar a alguien o hacer cosas que le mate espiritualmente a alguien, pues ya es sinónimo de muerte, ¿no? Y de pecado finalmente, ¿no? No hurtarás. Bueno, primero dice, no adulterarás. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo. No desearás la esposa de tu prójimo. Ni su esclavo, ni su esclava. Ni su buey, ni su asno. Ni nada que sea de tu prójimo, ¿no? Y aquí es donde ya empieza nuestra parashá. Al terminar el decálogo, nosotros vamos a empezar ya con nuestra parashá, que está en Shemot, que está en Éxodo 21, que es el capítulo después de ese del 20, sigue el 21. ¿Vale? Y vamos a ver, y vamos a intentar abarcar lo más que se pueda. Nuestra parashá es del 21:1 al 24:18. Vamos inevitablemente a tener que ir brincando un poco, ¿ok? Entonces, pero casi todo el capítulo 21 lo vamos a ver a fondo porque tiene cosas que nos van a dar mucha luz. Entonces, Éxodo 21, o Shemot 21. Y estos son los decretos que les promulgarás. Fíjate, ya les dio los mandamientos, ¿no? Las 10 mandamientos. Y después le dice que estos son los decretos, o sea, en las demás ordenanzas, en hebreo es mishpatim, el nombre, preceptos, leyes u ordenanzas, sería en la traducción, ¿no? Dice, estos son los decretos que les promulgarás, o sea, que les harás conocer o les harás entender, ¿no? Y les pongo yo aquí como nota que es curioso leer que en la parashá empiece con una I. Y estos. Y es que cuando tú dices y, es porque estás agregando algo, ¿me entiendes? Y entonces, ¿no? Como un agregado. Y estos son los decretos, ¿no? Y estos son lo que les promulgarás. ¿Y por qué está ahí? ¿No? Y es que está ahí, explican comentaristas en el Midrash, no es idea mía, que también yo lo pensé, pero en el Midrash está ya puesto, no es otra cosa que una liga o una unión entre la parashá anterior y esta. O sea, lo que te está dando a entender es, y continúa con lo que ya hiciste antes. O sea, no están exentos unos de otros. Y esto es muy importante. Yo voy a decir, bueno, ¿y qué caso tiene que tú digas esta ahí? O que menciones esta ahí. Y es que, ¿sabes? Hoy día hay dogmas religiosos. Pues sí, ni modo lo tengo que decir. Los adventistas, por ejemplo. Ellos dicen que solamente cumplen los 10 mandamientos. Porque solo los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios. Bueno, eso es lo que me han dicho, ¿no? Pero esta ahí a mí me hace saber que no están separados los mandamientos anteriores con estos nuevos preceptos que se están dando, sino que están ligados y que no puedes cumplir los otros si no observas estos, ¿no? Entonces, no podemos aislar no podemos hacer la observancia solo de los 10 mandamientos como se ha hecho y como propiamente la Iglesia Católica fue lo que hizo también. Separar los 10 mandamientos, tomarlos como un decálogo, preceptos de vida, preceptos que tenemos que cumplir, pero no olvido de todos los demás. Porque en estas 613 ordenanzas vas a encontrar un montón de cosas, desde cómo portarte con los hermanos hasta cómo relacionarte con Dios. Las fiestas, ¿no? Desde Pesach, Sukkot, todas las fiestas están implícitas ahí. Entonces, no podemos aislar una con otra, porque si nosotros no observamos el total de la voluntad de Dios, corremos el riesgo, y no corremos el riesgo, sino que nos equivocaremos de tal forma que estaremos deshonrándolo. ¿Amén? Entonces, esta ahí es importante. Y estos son los decretos. O sea, que no te olvides de lo que ya vimos antes y continúa en la misma línea, ¿no? Dice el 2, cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Voy a leer varios y al final voy a ir haciendo lo vamos a ir haciendo como en bloques, ¿ok? Y después de leer el bloque vamos a dar una pequeña explicación. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si el Señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su Señor, él saldrá solo. Mas, si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos,
no saldré libre, o sea, se querrá quedar porque él quiere. Entonces su señor le acercará ante Elohim y le hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón. Y él le servirá para siempre. O sea, como que van a sellar el pacto, como esto es la muestra de que tú has decidido quedarte conmigo para siempre. Ser mi siervo. Lo mismo que sucede con los bueyes. Exacto, ¿no? Exacto. Con las vacas, Exacto, como la marca. De hecho, yo tengo la mía aquí. Porque yo decidí quedarme con mi Señor, ¿no? Con Yehoshua. Y entonces todos deberíamos tener la marca del punzón en nuestra oreja. Porque hemos decidido ser siervos, no por obligación, sino porque nuestro corazón está ser siervos de Él. ¿Ok? Dice, cuando el hombre venda a su hija por sierva, y yo sé que suena bastante raro todo esto, lo vamos a explicar al final un poco, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada, dejará que le rescaten, y no tendrá derecho a venderla al pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. O sea, si en algún momento él decide ya no querer porque no le cuadró o no quiere, él no puede hacer como haría con cualquier siervo. Transar para que sirva a alguien más. Él tiene que observarla como si fuera una hija, como su propia hija, ¿no? Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Y ahorita vamos a explicar. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin tener que pagar nada, sin tener que ser redimida. ¿Ok? Ahora, esto sí lo voy a leer a cómo va, porque ni modo, para poder explicarlo hay que leerlo. Mi nota es así. Es curioso ver cómo la primera ordenanza es referente a la esclavitud. ¿Ustedes por qué creen que la primera ordenanza que el Señor le da al pueblo es referente a la esclavitud? ¿Por qué creen? Que ellos fueron esclavos. Y es que debemos recordar que este pueblo viene de ser esclavo, ¿no? Viene tocado. Tiene marcas de su esclavitud. Marcas que van mucho más allá de ser solo marcas físicas. Fue marcado tan profundamente que Hashem instituye, ¿no?, un Moadim, o sea, una fecha o una fiesta para conmemorar la salida de ese pueblo, ¿eh? O sea, es tan impactante esto que sucedió en la vida del pueblo de Israel que Él les hace cumplir con una fiesta anual que les recuerde que no son más presos, que no son más esclavos, ¿no? Y esta celebración sabemos cuál es Pesaj, ¿no? Una celebración instituida por Hashem, ¿no? Celebración que proféticamente, y digo proféticamente porque así es como sucede, daba esperanza no solo a la redención del pueblo en ese momento, sino a la redención eterna. Fiesta que hasta el día de hoy no solo representa o conmemora la salida de Israel a Egipto, sino que conmemora ¿qué? La salida de todo su pueblo. Todo el pueblo. Por eso no debería quedar ni un solo creyente en Jesucristo o en Yehoshua sin festejar Pesaj. No Pascua, ¿eh? O sea, seamos realistas. La Pascua que se festeja allá afuera no tiene absolutamente nada que ver con Pesaj. Nada que ver, de verdad, ¿eh? O sea, todo creyente y que forma parte del pueblo de Dios debería estar festejando eso, Pesaj. ¿Por qué? Porque es la fiesta instituida por el Señor para recordarte que no eres más un esclavo, que eres libre. Ahora, yo les pongo aquí como nota, ¿no? Festejamos y conmemoramos la salida de su pueblo de una condenación, de una condena por el pecado, porque hoy no somos esclavos de nadie. Hoy el pueblo allá afuera, el mundo entero, no podría decirse esclavo de nadie. Bueno, hay quienes sí. Son esclavos de alguna adicción, son esclavos de la televisión, de la Coca-Cola, del café. Hasta de su trabajo pueden ser esclavos, ¿no? Pero, ¿sabes? A través de la resurrección, de la muerte y resurrección de Yehoshua, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿no? Él trajo redención. Entonces, o sea, imagínate, Él mismo dijo a sus discípulos, haced esto en conmemoración mía. ¿Se acuerdan, no? No vamos a leerlo, pero es Lucas 22:19, ¿no? Que Él les dice, haced esto en conmemoración mía. Ya no piensen más en el éxodo de Egipto. Ya no están en Egipto, ya son libres. Ahora su Egipto es otro. Ahora hay que salir del Egipto espiritual.
¿Cuántos no se quedaron que salieron de Egipto, en el Egipto espiritualmente? ¿Se acuerdan de los de Coré, no? Todos que fueron tragados, ¿se acuerdan? En la tierra, ¿no? Estaban en Egipto. Ellos seguían viviendo en Egipto. Eran de Egipto. Y hoy, lo hemos dicho en todas las parashas aquí, Egipto allá afuera es ¿qué? El mundo. Y nosotros debemos ser y salir del mundo. Entonces, cuando nosotros festejamos Pesaj, ¿qué estamos festejando? Pues la libertad de que Yehoshua nos dio libertad, y no una libertad temporal, sino una libertad eterna. Si fue impactante, y piensa en esto, si fue impactante que ellos salieran por el mar y cruzaran por el medio del mar en suelo seco, ni siquiera charquitos había, todo se recogió, el mar se recogió, el suelo estaba seco. Ahora imagínate cuán más impactante es que tu alma pase en seco, de una vida de pecado a la eternidad. A la eternidad. ¿No? ¿Te imaginas? Yo creo que ha de ser mucho más, como la palabra que ocupa mucho David, mucho más brutal. ¿No? Mucho más brutal. El evento, espiritualmente hablando, de la salida hacia la eternidad, que solo a ser librados de un pueblo opresor. ¿No? En estas ordenanzas encontraremos normas de vida y relacionarse, dice. El pueblo viene de un trasfondo de esclavitud y Hashem debe darles parámetros para respetar las garantías individuales de cada israelita. Y debemos entender que en el caso de la esclavitud entre hebreos, ojo, no se trata de la esclavitud que nosotros conocemos. O sea, no era así la esclavitud. No como hoy nosotros sabemos de la esclavitud, por ejemplo, que hubo en África. De los que se llevaban a los africanos y los sometían, lo que sucedió en América, ¿no? Llegaron y tomaron a la gente por esclavos, pero por dueños de ellas, ¿entiendes? Y los podían someter a cualquier situación. ¿Qué sucedió con la esclavitud en Estados Unidos? Que mira, Estados Unidos es una muestra bien, es hermoso lo que pasó ahí. No por la esclavitud, sino porque la nación decidió no esclavizar a nadie y decidió tomar la Biblia como el parámetro y referéndum para hacer las cosas correctamente. Y entonces sus leyes están basadas en la Torah. La ley de Estados Unidos está basada en la Torah. Digo, hoy ya es otra cosa, ¿no? Ya está totalmente tronado y roto eso. Pero en un principio, la manera en que se respetó y se salvaguardó a los nativos, bueno, en un principio no, pero después ya cuando dijeron esto no puede seguir así, les remordió, como decimos en México, la conciencia, y más bien el Espíritu de Dios les redargulló, ellos empezaron a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? De hecho, les pongo aquí, y les voy a leer de modo, dice, entre nosotros se trata de la esclavitud, de nosotros conocemos, que nosotros conocemos, esa manera terrible de privar de la libertad a alguien haciéndolo de tu propiedad. No es así en el pueblo de Dios. De hecho, ser siervo implica una clase, escúchame bien, de convenio, donde trabajarías por 6 años con ese patrón y el ser quedarías libre de toda relación laboral con ese jefe. Claro, es un contrato serio y fuerte, que implica que tú vas a ir a vivir con él y que implica que tú le vas a servir a él. Pero tú no eres su esclavo, por decirlo así. Él no puede hacer lo que quiera contigo. Al menos entre hebreos no era así. No estamos hablando de un pueblo bárbaro, ¿no? Incluso puede entenderse el verso 2 cuando dice, cuando compres, y es que, al igual que el día de hoy, cuando algún patrón o jefe compra tus servicios, hoy te empleas y compran tus servicios. Y compran lo que tú haces, ¿no? Una empresa o alguien compra lo que tú estás haciendo y paga por eso. Es más, algunos fuimos esclavos de empresas y nos trataron peor que si fuéramos esclavos porque nos hacían como querían. Yo estuve en empresas donde entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Qué locura, pues sí, ahí estaba. Y me pagaban muy bien, sí. Y tenía un sueldazo, sí, pero era un esclavo. Y casi vuelvo loco. Hasta que el Señor me dijo, sal de ahí. De verdad, literal, me sacó de ahí, ¿no? Incluso, les pongo aquí, el convenio no podía durar más de 6 años. Esto es algo muy interesante. El siervo o la sierva queda libre al 7º año y podrá decidir si quedarse o no, ¿no? Con él. Dice inclusive si le nacieron hijos o hijas. ¿Qué relación de esclavitud había con la esclavitud que conocemos que les dieran esposas?
no tenía derechos. El esclavo ahí no tenía derechos. El esclavo en el mundo como lo conocemos, de esta esclavitud de la que hoy tenemos noción o nuestra mente piensa, es alguien sin derechos. Es alguien que es peor que un animal, tratado como un animal. Pero aquí no es así. Inclusive el patrón podía decir, ¿sabes? Hay una sierva que también está trabajando conmigo. ¿No te gustaría que fuera tu esposa? Imagínate nada más. Te proveía a tu esposa. Eso sí te decía, si te vas y ya terminas y no te quieres quedar y todavía no acaba su tiempo, ella no se puede ir. Ella tiene que quedarse. Pues quizás por eso se animaban a tener familia, porque si fuese tan horrible, nadie tendría familia en esos 6 años. Imagínate nada, exacto. Imagínate, ¿no? Ahora, el siervo que te provee de el patrón que te provee de una esposa, muy seguramente va a decir, no, de aquí yo no me voy. Porque este patrón me quiere, me cuida y como dice Nere, si te decidías tener hijos, ¿no? Entonces, entendamos que la relación de siervo y dueño, pues que no sería dueño, sino como patrón, es amo, sería es muy diferente que la que nosotros tenemos en mente, ¿no? El verso 7 menciona, si un hombre diese a su hija por sierva, ¿no? No sería tratado como una empleada de servicio común, sino que tendría garantías como una hija para quien la adquiriese. Y es que estamos hablando que en aquellos días la relación en la situación de los padres y los hijos, aun cuando había matrimonios, por ejemplo, no es como ahora. Antes los padres decidían por los hijos, inclusive en el matrimonio. De hecho, hablaba con estos chicos en Colombia y les explicaba, porque se quieren casar ellos, ¿no? Y les explicaba que hay solo 3 formas de casarse para el pueblo hebreo en aquellos días, ¿no? Y una de ellas era esa, que el papá pactara el matrimonio. Y ya a partir de ese momento eran esposos, ¿eh? Entonces, ¿de qué habla? De que, bueno, existía una forma y un parámetro de hacer las cosas, pero estamos viendo que ¿qué padre daría por esclava, y en las condiciones que nosotros entendemos de esclavitud, a un hijo? Nadie. Si no tuviera todas las garantías que tendría un hijo, el padre no lo daría. Inclusive dice, si esta hija decide el hombre al que fue en el acuerdo y en el convenio, ¿no? Decide que no la quiere, no la puede ir y vender. Ahora, la relación con los esclavos de otras naciones es distinto. Cuando ibas a la guerra y traías a alguien que servía y era tu esclavo, era totalmente diferente. Ahí sí no existían los mismos parámetros. Había parámetros también de dignidad y de una vida correcta, pero no como estos, ¿no? De hecho, recuerdo que miraba yo una película hace tiempo de estas bíblicas y presentaban esta parte, ¿no? De decir, no tengo dinero, está muriendo mi familia de hambre, me voy a ir a poner al servicio de alguien. Son 6 años, le decía el otro. ¿Sabes lo que estás haciendo? En la película decía, ¿sabes lo que estás haciendo? Igual y este jornalero que está necesitando gente, no es tan bueno. Nadie se le queda, todo el mundo se va. No me importa, tengo que ir, decía él. ¿Por qué? Porque no hay alimento, no hay comida, yo no tengo trabajo, mi familia necesita vivir, ¿no? Para que esto nos pone un poco en contexto de cómo era la situación en ese entonces, ¿no? Es importante entender esto. Lo que ha sido lamentable en el mundo es que la Biblia ha sido tachada de misoginia, ¿no? De ser misógena, de ser machista, ¿no? Y te das cuenta que en realidad cuando tú comprendes y entiendes correctamente las porciones, nada de eso sucede. Al contrario, está procurando la vida no solo de la mujer, sino también del que está sirviendo, ¿no? La dignidad de la mujer. La dignidad, claro. Hoy que es tema tan brutal en México, ¿eh? De todas esas cosas, ¿no? En México hay marchas y movimientos en contra del maltrato a las mujeres, que creo y estoy de acuerdo que no se debe maltratar a nadie, pero si viviera la sociedad de manera bíblica, esas cosas no sucederían, ¿no? Y dice el 12, vamos a seguir con la otra porción. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. O sea, se le va a pagar exactamente igual que como él hizo, ¿no? El que por hierro muere, a hierro termina, ¿no? Sí, es real, ¿no? La ley del talión le llaman, ¿no? Ojo por ojo, ¿no? Y lo vamos a ver también aquí, porque eso es real. O sea, si la persona mata a alguien, merece morir, ¿no?
Pero si no está al acecho, fíjate este versículo, en esta versión no se entiende también, pero lo traigo en otra versión para que lo entendamos mejor. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde él puede escapar. Otras versiones dicen, pero si no fuese intencionado, sino que Dios lo permitió, fíjate, se entiende ya claramente que nada se escapa de la mano de Dios. Aún un accidente no se escapa de la mano de Dios. Y dice, si él lo permite, y sucedió que alguien que va conduciendo y mata a alguien, bueno, en ese entonces, ¿a quién ibas a matar? ¿A un burro? ¿Ibas conduciendo un burro y lo ibas a matar? Pues no. Pero si, por ejemplo, por alguna razón en el trabajo, estabas arando o estabas con la hoz y ¡pum!, le volabas la cabeza al otro, o lo partías a la mitad con la cosa esa. La guadaña. O sea, es que no fue intencionado, ¿sabes? Igual y estaba hasta puesto, sí, ¿no? Igual y hasta estaba puesto en ¿cómo se llama? Ahí malamente la persona, bueno, por accidente, había un recurso que era que había ciudades en los que estos debían salir de ahí, refugiarse, podían ir y refugiarse. ¿Evitando qué? La ira del que había sido de la familia, ¿no? O sea, porque se entiende que había odio, había ira, nadie dice, ay, mira, le cortó la cabeza a mi esposito. Pero sin querer. Cosi, no, fue sin querer. No, hombre. Estaban jugando a las espadas con los machetes. Estaban jugando y se equivocó y le cortó una mano. Ay, no. O sea, vámonos, ¿no? Porque en realidad no fue intencionado. No fue intencionado de él mismo, ¿no? Entonces, estos lugares servían de refugio para este tipo de cosas, ¿no? Para que inclusive no se pudieran vengar, ¿no? Ay, Gladysita, gracias porque ahora sí estaba, pero ya sintiendo el... Ay, muchas gracias. No, tenía café, pero se acabó. Todavía no es broma. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo, dice el 14, y lo mata con alevosía, ¿no? Con alevosía, hasta de mi propio altar, dice, lo podrás aprender para que muera. Y es que iban y se refugiaban en el altar, ¿no? Para el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar. Aquí nadie va a venir por mí porque este es lugar santo. El Señor dice, vayan y sáquenlo de ahí y denle, ¿no? Denle. Mandó una nube, ¿no? Forma de dedo, ahí está. Sí, ándale, ¿no? El Señor está en mi altar, ¿no? Vayan por él, ¿no? Fíjate, Deuteronomio 19:11, lo voy a leer yo, dice, pero si un hombre odia a su prójimo y le tiende una emboscada y se lanza sobre él, le hiere mortalmente y aquel muere, luego se refugia en una de estas ciudades de las que estamos hablando, como diciendo, pues lo maté alevosamente, me pasé, pero voy a salir huyendo de esa ciudad. Los ancianos de esa ciudad mandarán a apedrearlo ahí. O sea, esa ciudad ya no se vuelve de refugio, porque el principio de esa ciudad es para el que no lo hizo correctamente, o sea, para el que no lo hizo con intención, ¿no? Bueno, pues ahí mismo lo entregarán y lo apedrearán, ¿no? Los ancianos de esa ciudad mandarán a apedrearlo y lo entregarán en manos del vengador de sangre y morirá. O sea, que van por él y se lo llevan a la familia y, oiga, ese es el que le hizo el daño a su familiar, haga lo que quiera con él, ¿no? Vas a decir que es rudo, pero la realidad es que no existe otra forma, ¿no? En realidad este hombre fue alevoso y con intención de matar. Ahora, si este hombre no se le para y si no se hace algo con él, ¿qué va a suceder? Pues va a seguir matando. Ahora, nosotros no entendemos y de verdad debemos estudiar mucho más a fondo todo lo que son estas actitudes que llevan a la muerte. ¿Qué profundidad tiene el quitar la vida a alguien? Eso es mucho más serio de lo que decir. Es que se nos ha enseñado tan a la ligera y tan por encima, no hacemos más que prender la tele y ver cómo caen 400 en una sola ráfaga de la película de guerra, ¿no? Y ya ni siquiera piensas en que ese tenía familia, estaba recién llegado al ejército, que era no sé quién. No son individuos, son costalitos que están cayendo. Y hoy el pensar en muerte es tan banal y superfluo. Pero es muy serio, muy, muy serio, ¿no? El que hiera a su padre, y me encanta esto, o a su madre, morirá. Otra versión dice el que Me maldiga, encanta, ¿eh? que maldiga. Porque, ¿sabes por qué me encanta? Porque los padres deben ser resguardados, cuidados y bendecidos por los hijos. Los hijos no deben hacer otra cosa con sus padres más que bendecirlos.
sea como sea, porque son los que le dieron vida. Gracias a ellos, él tuvo vida, ¿no? Si ese padre fue malo no está de su mano hacerle daño. Él recibirá el oprobio y recibirá el pago conforme a las leyes de Dios por sus actos y sus aberraciones, pero no está de tu mano hacerlo. Lo único que debe tener un hijo por su padre o por su madre es amor. Fíjate, dices tú, ¿cómo dice tu versión? El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Dice aquí, el que maldiga a su padre o a su madre, y otro, el que insulte. O sea, cada vez se vuelve... Es que es lo que decíamos al latente. principio, cuando hablábamos de matar, que le decía Jenny, ¿no? Porque Jenny me decía, no solamente se trata de lo físico, sino de la boca. Porque tú cuando maldices, cuando hieres espiritualmente, también estás matando, ¿no? Por eso de la Lashon Hara, ¿no? Que es la lengua bípeda y mala que daña y lastima, ¿no? Y que hace tanto daño. Santiago o Jacobo en su carta se avienta un capítulo entero hablando de eso. La lengua destruye, la lengua incendia, ¿no? ¿Por qué? Porque mata. Y entonces no solamente se trata, como bien dice la versión que lee David, de matarlo físicamente. El que secuestre a una persona, dice el 16, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Estás privando de la libertad. Son cosas que no deberían suceder. Hoy las vemos tan ligeras, de verdad, porque suceden en nuestros países, al menos en México. Ay, secuestraron a fulano. Uf, ya se habían tardado casi, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero, porque era un hombre de poder. O sea, ya como que asumes el secuestro como algo que es normal, y no es así. O que andaba haciendo algo malo, ¿no? Sí, o sea... Todo lo vinculas. Y vinculas, ¿no? El que maldiga a su padre o a su madre, y es que también el 17 lo dice, ¿viste? Ciertamente morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con un puño o con el puño y no muere, pero guarda cama y se levanta y anda fuera con su bastón, o sea, después de la golpiza que se pusieron, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. O sea, pagará el hospital. ¿Está implicado esto? O sea, hoy día está implicado. Claro, eso? hoy día se trata así es como se hace, ¿no? Pero ¿sabes por qué no morirá? ¿Y qué pasa si a los días siguientes muere? La familia podría decir, murió a causa de la golpiza, pero no, porque ya no hay forma de saber si fue así. Hoy día ya, porque hoy día vas con un médico y le hacen una necropsia y sí, claro, el golpe fue tan fuerte que le destrozó el hígado, que trabajó un poquito nada más, unos días, pero en aquel entonces, ¿cómo sabías eso? En aquel entonces, ¿cómo pueden ellos saber? No había una necropsia como tal y no podían saber estas cosas, ¿no? Entonces, si esta persona se levantaba, andaba caminando por ahí, lo único que sí debía ser pagado los daños, ¿no? Inclusive si dejó de ir a trabajar, como hoy sucede con los seguros, ¿no? Esas son las coberturas que los seguros hacen. ¿No te has fijado? Te resarcen el daño, te pagan lo que no puedes haber producido ni elaborado, ¿no? En el tiempo en el que estuviste mal. Si alguno hiere a su siervo, dice el 20, o sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Y ojo, este siervo, si fuese un siervo hebreo del que estamos hablando, tendría la retribución de lo que habla el Señor, que dice que el que mate a uno muera igual, porque es un igual, es su siervo. Perdón, son hebreos ambos. Pero si fuese un siervo de otro, de un esclavo que fue, por ejemplo, preso de guerra o cosas por el estilo, entonces recibirá un castigo. Ahora, este castigo puede también ser la muerte, ¿no? Sin embargo, dice, si sobreviviere 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. O sea, que si no muere, y es un siervo, no se podrá juzgarle a él porque finalmente él pagó por él. ¿Entiendes? Pero no aplica, como estamos viendo, a los siervos hebreos. Para los siervos hebreos fue la primera parte, ¿no? Para explicar esto fue la primera porción. Puesto que no puede demostrarse que fue debido a ese golpe que él murió. Les pongo yo aquí como nota, ¿no? Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, y fíjate, cómo es que te empieza a esbozar detalles y como situaciones muy puntuales, ¿no?
Claro, lo que está intentando, lo que no es que está intentando, sino lo que la palabra está haciendo es mostrarte que aún en las partes más pequeñas y más sencillas hay legislación. Si una mujer encinta es golpeada, ¿no? Y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según, escucha esto, lo que el esposo de la mujer demande de él. Y pagarán según lo que los jueces decidan. Incluso con la vida de su hijo. Incluso podría pedir la vida del hijo del que hizo el daño. Incluso podría pedir la vida de esa misma persona. ¿No? Obvio, no es directo, porque puede existir la cuestión de decir, pues no, yo sé, un accidente, no voy a juzgarlo, ¿no? O no voy a pedir que se muera. Pero está abierta la carta aquí. Pero está abierta la carta, ¿no? Si hubiera algún otro daño, entonces podrás como castigo vida por vida. O sea, si la mujer, no solo el bebé, estuviera también dañado por ese castigo. O sea, por ejemplo, aborta a la mujer y como consecuencia de eso, ella queda estéril. O muere también. O muere dentro del mismo proceso. O queda sin poder andar. Es muerte, ¿no? Vida por vida. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa es la ley que ya se nos ha enseñado alguna vez, ¿no? Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es que es legal, o sea, no conozco un método más sano y más legal que ese, ¿no? Porque si fue un accidente, las cosas son distintas, pero si lo provoqué, entonces recibe el mismo daño, ¿no? Esto me acordé de cuando en México son malísimos los conductores de los camiones, ¿no? De los buses. Malísimos, brother. Y a los señores ya grandes los tratan muy mal. De hecho, inclusive hasta los tiran, porque se está bajando el hombre y se arranca y lo tira el hombre, ¿no? O sea, no hay normas de... Entonces yo alguna vez pensé esto y dije, cuando llegue tu edad te van a hacer lo mismo, brother. Ojo por ojo, ¿me entiendes? Y si fuera así, qué bueno que fuera así. Ojalá, llegas a pensar, ojalá el Señor le ponga un camionero igual, ¿no? Porque, ¿sabes? Si tú haces algo por mal, deberías recibir la retribución de ese mal de la misma forma, ¿no? Dice, y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa de ese diente. Fíjate, en el 26, perdón. Si alguno hiriere al ojo de su siervo o de su sierva y no lo inutilizara, o sea, solamente le hiciera el daño y lo lastimara, lo dejará ir libre a causa del ojo, ¿no? Lastimado. Al igual que si se exaspera el patrón y el amo y le pone un golpe tremendo y le bota un diente, lo dejará ir libre a causa de ese daño. O sea, estamos hablando de que esto no es una sociedad salvaje de la que hablamos. No estamos regulando salvajes. Estamos regulando gente que no, yo les pongo aquí, este no es un pueblo bárbaro. Hablamos de un pueblo bajo principios que Hashem les ha dado, fíjate, porque inclusive antes de recibir la ley escrita, existía ya una impartición de la ley oral a través de las prácticas. Inclusive Abraham, Isaac y Jacob tuvieron la oportunidad de ser discipulados. Fíjate, hace tiempo me puse a investigar yo las líneas cronológicas. De hecho, Eric hizo algo increíblemente bueno con esto de las líneas cronológicas para saber quiénes estuvieron en contacto con quién. ¿Qué te crees? Que Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Hashem, el hijo de Noé. Y Noé muy seguramente conoció hasta Adán. O sea, ¿te imaginas la riqueza de enseñanzas que recibieron ellos? Matusalem, Lamec, los días no eran como los de no, y porque ellos vivían muchísimos años. 930 años vivió Adán, ¿no? El mismo Shem vivió 630 o 630 y algo de años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tuvieron oportunidad. Inclusive, cuando muere Shem, Jacob tiene 50 años. O sea, ya no es un niñito que dijo, ay, sí, me acuerdo del tío Shem, del abuelo Shem. No, recibieron instrucciones. De hecho, hay libros paralelos a la Biblia, o sea, que son deuterocanónicos, que hablan de esa relación, de cómo Abraham envía a Isaac con el tío abuelo, o con el abuelo Sem, a ser educado por él, para recibir instrucción,
Pues ¿de dónde crees que ellos tienen preceptos y principios? El principio del diezmo que le da al Melquisedec, a Abraham, ¿de dónde lo saca? El sacrificio de Abel. Claro, estas leyes fueron dadas por Dios desde el mismo Gran Edén. ¿Me entiendes? Y fueron pasando de generación en generación. Ojo, antes era un pequeño remanente. Es más, inclusive era una familia de la que hablamos. ¿No? La familia de generación en generación pasando el conocimiento. Pero cuando hablamos de presentar esto mismo a un pueblo, entonces ya las cosas son distintas. Hay que presentarlo como Dios manda, como decimos nosotros, ¿no? Conforme a lo que debe de ser. Entonces se hacen estos preceptos, pero ya existían. No es un pueblo bárbaro del que estamos hablando. Estamos diciendo que se van a poner por escrito y afinadas ya las reglas ahora sí, para que no sea de que, es que a mí me dijeron que era no, es esto y así debe de actuarse, ¿no? Dice la siguiente porción o el siguiente tramo, ¿no? Del que estamos leyendo. Y si un buey acornea, o corna, ¿no? Corne. Sí, acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornar y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer o a un niño, o sea, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Qué rudo, ¿no? Eso está fuerte, pero es real. Oye, si tu perro muerde, tu perro ya sabes que muerde, pone un bozal, pone una cadena, tu perro muerde y después sale y muerde y le arranca el pedazo a alguien, ¿qué? No puede ser, o sea, estabas advertido, brother, ¿no? Estás en conocimiento. Ahora, en aquellos entonces se menciona un toro, pero no significa que tenga que ser solo un toro, sino cualquier cosa de lo que ya es. Oye, tu pared se está por caerse, brother. Ponle algo, arréglala. No pasa nada, tu pared se está cayendo. Y al rato pasa una señora, le cae encima de la pared y la mata. Brother, se te advirtió. Tú sabías de eso. Y va a morir. Es que lo peor es que eso pasa ya. Es que eso pasa en todas partes, ¿verdad que sí pasa? Aquí tal vez no pase porque es diferente, pero también pasa, ¿eh? También pasa. Pero He sabido de cosillas que, bueno, aquí es mucho menos, ¿no? Pero en México pasa, ¿no? ¿No? O el alcantarillado que está abierto y que cae si se muere la gente ahí. No sé, tantas cosas, ¿me entiendes? Y si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se le demande de él. O sea, no siempre en todos los casos moriría. Igual y sí, ya se me había advertido, pero este toro se brincó la barda, no sé cómo fue que le hizo, se escapó y mató a alguien. Bueno, pues como te habías hecho algo para que no sucediera, pero sucedió y se te había dicho, se te impone una imputa así, ¿no? Para algo que debas de hacer, ¿no? Si cornea a un hijo o una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno destapa un pozo, lo que decía ahorita, ¿no? O cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. ¿Ok? Porque igual y bueno, pues no lo podemos echar en el Shabbat, ¿no? Para que todos coman, ¿no? O sea, el animal murió de una muerte no que le fuera a afectar el comerse esa carne, ¿no? Por eso se quedaba con el animal, ¿no? El dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornar y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto no será suyo. Entonces, ¿qué vamos con esto? Porque son muchas leyes y muchas repeticiones de esto mismo. Pero lo que te está diciendo, ¿qué es? ¿No? Estas leyes presentan situaciones básicas de vida que acontecían en esos tiempos, pero que podemos traspolar a cualquier situación del día de hoy, ¿no? Eventos o situaciones de la actualidad pueden ser llevadas de la misma forma, ¿no? Aquí se presenta un buey, pero en realidad ese buey puede ser solo la imagen que representa situaciones diversas, como decíamos ahorita, de la pared, la mascota, un vehículo, un coche, lo que sea, ¿no?
La palabra nos esboza ciertamente situaciones y cómo actuar ante ellas, ¿no? Y bueno, ya vemos que del verso 1 al 14, del verso 1 al 14 y del capítulo 22 trata de cómo se observa, castiga y se resarcen los daños de alguien que ha robado, incluso abusado de la confianza de alguien más en situaciones, y etcétera, etcétera. No vamos a vernos todos los versículos porque no acabaríamos. La parashá ni comemos y nos quedamos hasta la noche, ¿no? Porque es larga, ¿no? Cada situación de vida hoy puede ser llevada delante de la Torá y en ella encontrar la respuesta a toda situación, ¿no? Inclusive podemos ver como leyes actuales, como en las leyes actuales las naciones y sus principios están basados en estas verdades, en estos preceptos. Tú míralo, ¿eh? De hecho, escuchaba un hombre que no recomiendo que escuchen, pero que salió por ahí hace algún tiempo, que decía, ¿no? Si nosotros ponemos la ley humana y la ley de Dios, vamos a ver que las dos leyes buscan garantizar las mismas cosas, ¿no? En realidad buscan garantizar las mismas cosas, pero el cumplimiento de la misma no es igual. Ahí es donde se rompe el asunto. Y lo más seguro, y no lo más seguro, sino lo seguro es que estas leyes humanas fueron basadas en las leyes divinas, ¿no? Vamos al capítulo 24, rápidamente. Ahí en el capítulo donde se acaba nuestra parashá. Y solamente vamos a leer del 1 al 4. Después dijo a Moisés, dijo, sube a Adonai tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés o Moshe se acercará a Adonai, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Perdón. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ciertamente todas las palabras que Adonai ha hablado, cumpliremos todas las palabras, que Adonai ha hablado. Por segunda vez, el pueblo está diciendo lo mismo. Inclusive, la primera vez fue sin conocimiento de causa, tal vez, ¿no? Pero en esta ocasión, Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras. O sea, que hubo un tiempo en donde se les expresaron todas estas cosas. ¿Y qué dijo el pueblo? Cumpliremos todas las palabras que Adonai ha hablado. Y escribió Moisés todas las palabras de Adonai, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 2 estelas conforme a los 12 tribus de Israel. Lejos de ser un libro de reglas y estatutos solamente, ya como nota final les pongo yo, la Torá es un manual de vida que nos llevará a andar conforme a la voluntad de Hashem, que nos regulará inclusive de nosotros mismos, como decíamos en el principio. Es un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? El ayo es como el guía, el maestro, ¿no? Por eso dicen que la Torá es el ayo, ¿no? Es quien nos guiará, quien será como ese consejero, será como este instructor, ¿no? En las universidades están en las facultades están los, ¿cómo se le llaman, brother? A los que están en las facultades. ¿Decanos? Los decanos que van y que tú puedes ir con ellos y pedir instrucción porque no sabes ni para dónde, ¿no? Caminar y ellos te van a guiar y te van a ayudar. Así es la Torá, ¿no? Prefectos también. Exacto, o sea, será gente que te ayudará, ¿no? Guías que te ayudarán, ¿no? Pero la Torá es este manual de vida, ¿no? Y nos llevará a dar conforme a la voluntad de Hashem, que nos regula inclusive, como hemos dicho, de nosotros mismos, ¿no? No solo en las obligaciones, sino en los derechos de cada uno de estos que han decidido ponerse ¿bajo quién? Bajo la autoridad, pero la autoridad de Hashem. Porque esto es para nosotros, para los que somos pueblo. No es para todos allá afuera. El que ha decidido no ponerse bajo la autoridad de Hashem no tiene nada que ver con esta ley, no tiene nada que ver con estos preceptos, ¿no? Sino los que hemos decidido ponernos bajo autoridad, ¿no? Que se hace visible a través de nuestro testimonio, y nuestro testimonio no es otra cosa más que obediencia, como decíamos en un principio, ¿no? No seamos oidores perezosos, sino hacedores de su palabra en obediencia a Hashem. Entendiendo las propias palabras de Yehoshua, que decían que
Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pues Shabbat Shalom, mis hermanos. Shalom. Terminamos.